Nuestro siguiente invitado, ya más de 20 años siendo testigo del cambio climático a través de la fotografía, a través también de su cámara, ha documentado cómo ha cambiado ya también el paisaje a consecuencia del cambio climático y sin duda alguna ya se hace bien patente pues que es una realidad, ¿no?, que nos afecta a todos y a la que hay que intentar poner remedio. Nos atiende Alfons Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal? Bueno, Alfons, ¿qué te llevó a retratar esta triste realidad a través de la fotografía? Bueno, creo que un poco el proyecto cayó por su propio peso. Después de más de 2 décadas y más de 100 países de 7 continentes, ser testimonio continuamente, una y otra vez, de la huella, ¿no?, de los efectos que estaba causando la crisis climática, este cambio climático antropogénico, cayó por su propio peso. Ha llegado el momento de empezar a mostrar todo eso que yo he podido ir viviendo con testimonios, siendo testigo directo de catástrofes, de historias de las personas que me han explicado cómo han ido viviendo y cómo han ido soportando, ¿no?, este cambio climático, que en muchos sitios es mucho más evidente que en nuestra zona, en nuestra tierra. Y eso es un poco lo que me llevó ya a formar finalmente este proyecto, a darle cuerpo y a empezar a difundirlo. Alfons, lo has vivido y fotografiado en los 5 continentes, pero hay zonas en las que ya se evidencia más que en otras. Sí, yo creo que es una obviedad, ¿no?, lo que voy a decir, pero lógicamente en los sitios donde más se nota el cambio climático es en los sitios donde menos recursos, donde menos capacidad tienen para reaccionar a ese cambio climático. Nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos, tenemos la capacidad de, mediante tecnología, poder ir más o menos combatiendo en cierta forma y hasta cierto punto ese cambio, pero hay otros muchos países, otras muchas comunidades del mundo que para ellos es prácticamente un imposible. En Aragón y en nuestro país ahora mismo nos toca muy de cerca, ¿no?, esa sequía. A pesar de estas últimas precipitaciones, seguimos con esos parámetros para seguir hablando y mantener esa sequía, pero es una situación que también se vive en otras muchas zonas de nuestro planeta. Sí, las sequías, además, precisamente la escasez de lluvias y la sequía es donde más se refleja este cambio climático. Pensemos que hay muchas otras cosas, muchos otros aspectos, una gran cantidad de aspectos que no son demasiado visibles, ¿no? Y eso también es un poco contraproducente para poder tomar conciencia, ¿no? Porque la extinción de las especies, por ejemplo, pues no a demasiada gente le afecta que se extinga una especie marina, una especie terrestre, pero cuando se trata de sequía del territorio, del cultivo, de la agricultura, del ganado, pues obviamente notamos mucho más la gravedad, ¿no? Y eso vuelve a ocurrir en cualquier parte. Esto ya no solo es en los países más pobres o de una zona más árida del planeta, sino que también nos ocurre a nosotros, aquí en Cataluña, en Aragón, etc. Terrenos más áridos, temperaturas cada vez más elevadas, evidentemente en un contexto de un planeta, ¿no?, en el que estamos más cálido. También se adelantan los incendios forestales, ya aparecen grandes incendios en épocas en las que antes eran impensables. Sí, ahora son como un 30% más probables, como ya lo definen así los bomberos, ya es como una especie de nueva normalidad, en la que antes los incendios venían provocados sobre todo por las épocas más estivales, donde la temperatura subía muchísimo, pero ahora ya pueden ocurrir en cualquier época del año. Entonces esos incendios, bueno, ya sabemos, ¿no?, que los bosques en realidad son sumideros de CO2, ¿no? Claro. Si acabamos con esos bosques y además pues continuamos, ¿no?, maltratándolos y no cuidándolos, pues claro, los incendios se retroalimentan a ellos mismos, ¿no? Y es verdad. Por ejemplo, en nuestro país, yo tuve, precisamente en el marco de este proyecto, el año pasado estuve en los incendios de Pont de Vilomara, aquí en Cataluña, cerca de Barcelona, y es terrible, ¿no? Y bueno, actualmente además el coste que eso conlleva, no solo de pérdidas que incluso animales, humanas, de viviendas, etcétera, sino que ahora, por ejemplo, están intentando podar, ¿no?, talar todos esos árboles que estuvieron quemados para que no dificulten el resurgimiento de un nuevo manto verde, ¿no?, de un nuevo manto vegetal, y además de eso, pues el coste que eso conlleva. Es decir, no solo es el coste en función de la pérdida de bosques y de la pérdida de masa forestal, sino el coste económico también. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Esta es mi tierra. Gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias.